proteínas de función estructural, lo que conocemos como proteínas o aminoácidos, que son el conjunto completo de aminoácidos en el cual se desarrolla la síntesis de las proteínas funcionantes, pero además hay lo que se conoce con el nombre del pool de aminoácidos libres en el citoplasma muscular. Aminoácidos que en concentraciones determinadas no tienen funciones cuantitativas, pero sí de enorme importancia cualitativa. Aminoácidos que son llave para un montón de procesos metabólicos musculares. Y básicamente vamos a hablar de los ramificados, leucina, isoleucina y valina, de la arginina como precursor de óxido nítrico y de la glutamina, glutamato, el complejo glutamina-glutámico, que es el otro elemento muy importante. Entonces, cuando hablamos de proteínas, hablamos de proteínas totales o hablamos de aminoácidos individuales. Van a ver en mucha bibliografía que cuando habla de proteínas, mucha bibliografía dosifica en función de los aminoácidos esenciales y no de todos los aminoácidos que tiene una proteína. Pero en el mercado no existen aminoácidos esenciales exclusivos, por lo tanto, en general, nosotros en la práctica diaria, la alternativa que tenemos es a partir de la planificación de las proteínas completas. En la década del 90, los investigadores hablaban que los efectos del ejercicio sobre los requerimientos de las proteínas era extremadamente complejo y existía consenso absoluto. Se decía en la bibliografía internacional, la verdad, la gente lo toma, pero no hay evidencia de que sirva para algo. Hasta que aparece un trabajo de Rasmussen, donde comparó la ingestión de aminoácidos esenciales a la hora y a las 3 horas después de entrenamiento de fuerza, y lo que encontró Rasmussen a partir del estudio de fenilalanina es que si lo tomaba a la hora después del entrenamiento la síntesis proteica aumentaba, y si lo tomaba a las 3 horas después del entrenamiento la síntesis proteica también aumentaba en proporción a la ingesta de licuados de aminoácidos, licuados de proteínas. Y este fue quizás el primer trabajo donde dijo, mirá, yo no sé si hay aumento de masa muscular, lo que sí sé es que hay aumento de los procesos metabólicos asociados. Y a partir de ahí empezamos a ver claramente que de la misma forma que con los hidratos de carbono hablamos de índice glucémico, ustedes saben que después algunos dicen, no, el índice glucémico se puede discutir o no se puede discutir, pero la realidad es que la velocidad de absorción de un hidrato de carbono modifica las curvas de secreción hormonales y modifica los procesos metabólicos. Lo mismo pasa con los aminoácidos. A partir de Rasmussen entendimos que no es un problema de cantidad, sino es un problema de biodisponibilidad. Lo que modifica las respuestas metabólicas no es solo cuánto tomo o cuánto ingiero, sino es en qué momento y con qué velocidad de absorción lo ingiero. No es lo mismo tomar un batido proteico 1 hora después que 12 horas después del entrenamiento. Los procesos metabólicos son totalmente diferentes. Porque empezamos a encontrar que la principal hormona anabólica, que es la insulina, este es un trabajo del 2005, la principal hormona, que es la insulina para la síntesis proteica, depende de la disponibilidad de aminoácidos en sangre. No es lo mismo tener insulina con aminoácidos en sangre que tener insulina sin aminoácidos en sangre. Modifica totalmente la respuesta de la síntesis proteica. Y por lo tanto ocurría que una persona iba al gimnasio, se tomaba una bebida deportiva, a los 30 minutos tenía aumento de insulina, llegaba a su casa, se comía una pechuga de pavo y la aminoacidemia la tenía 6 o 7 horas después que la insulina ya había bajado. No tenía la misma respuesta. No es lo mismo tener alto nivel de aminoacidemia en sangre con insulina que sin insulina. Los efectos no tienen absolutamente nada que ver. Obviamente, pero además para los diferentes tipos de proteína se demostró que en realidad, si bien cualquier tipo de proteína produce efectos, tanto de proteína derivada de la leche como la caseína o el suero de leche, la ingestión de suero de leche o de caseína después del ejercicio resultó en un incremento
de la síntesis proteica. Y esto vuelve a ser un trabajo de Tipton del 2004, digamos. Volvemos a tener esta misma evidencia. Pero además, encuentran estos mismos investigadores que la adición de hidratos de carbono en una solución de aminoácidos aumenta la síntesis proteica. ¿Por qué? Porque aumenta la secreción de insulina y por lo tanto produce este efecto sinérgico. Inclusive en pacientes añosos, después de trabajo de fuerza muscular, produce una hipertrofia muscular con solo 10 gramos de proteína. 10 gramos de proteína para un paciente añoso, estamos hablando de no más de 150 miligramos kilopeso, que es realmente una cantidad relativamente pequeña si la relacionamos con las necesidades diarias. Pero también está demostrado en 2001 que inclusive en no deportistas la administración de licuados proteicos, de batidos proteicos, mejora la masa muscular. Y si yo a ustedes les decía que hoy parte de los tratamientos, tanto en los añosos como en la obesidad, tienen que ver con el desarrollo de masa muscular, porque la masa muscular gasta más calorías, producir técnicas que nos permitan aumentar la masa muscular en sedentarios, lo que nos va a permitir entonces tener programas de adelgazamiento más eficaces. Además, obviamente, de mejorar la calidad de vida, porque ese paciente añoso necesita fuerza para levantarse de una silla. Él no necesita caminar 40 minutos, necesita ser estable y tener fuerza para levantarse de la silla. Y esto requiere masa muscular, y todos sabemos que la sarcopenia es un hecho casi permanente en todos nuestros adultos mayores, tendría en realidad adultos mayores y tercera edad. Nosotros no podemos estar ajenos al concepto de la sarcopenia, que seguramente de los que estamos acá muchos la padecemos. Una serie de ejercicios de fuerza estimula la síntesis proteica muscular durante 1 a 4 horas post ejercicio y puede ser inclusive mantenida en forma aumentada 24 a 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? No es solo el batido proteico, sino que la ingestión de proteínas en cualquiera de sus formas debe ser después de entrenamiento de la fuerza. En realidad, la clave de la historia de la síntesis proteica muscular es que haya ruptura previa. ¿Por qué necesitamos ruptura previa? Ustedes imagínense que yo soy el dueño de este hotel, que obviamente no estaría acá hablando, pero supongan que fuera el dueño de este hotel, y yo sé que muchos de ustedes vinieron y como muchos usaron las sillas, parte de las sillas se van a romper. Entonces yo vengo y digo, bueno, a ver, cuento las sillas, veo cuántas hay antes de la charla, veo cuántas hay después, se rompieron 2 sillas, traigo 4, porque sé que en la próxima charla me van a romper otras 2 sillas. Esto el músculo no lo puede hacer, no puede contar las moléculas de miocina antes y después del ejercicio. ¿Qué haría el músculo? Bueno, muy bien, yo soy el dueño del hotel, lo que vengo es a contar las patas rotas. Si yo encuentro 8 patas rotas, quiere decir que rompí 2 sillas. Si rompí 2 sillas, traigo 4. Esto es lo que hace el músculo. Los productos catabólicos de la ruptura proteica, básicamente de la molécula de leucina, son los que actúan como estimuladores del sistema genético para la síntesis proteica. Por eso necesito ruptura previa, para que haya sustancias catabólicas dentro del músculo que le digan al caudal genético, que le digan al ADN, che, sintetizame proteínas que me rompieron. Esto es lo primero que necesito. Lo segundo que necesito es la hormona insulina por excelencia, la hormona anabólica por excelencia, la que le dice al músculo en las personas adultas, che, sintetizá, ustedes saben que es la insulina. Sin insulina no tengo síntesis proteica. Lo tercero que necesito es el aminoácido. Sin ladrillos no puedo construir paredes. ¿Y si se me caen las heces? Y todo esto es simultáneo. Si yo logro que todo esto se produzca en forma simultánea, garantizo hasta triplicar la intensidad de la síntesis proteica que si solo hubiera
hecho fuerza, si solo hubiera ido al gimnasio. Pero ustedes saben que yo dependo de la curva de secreción de insulina, que ustedes saben que tiene enorme labilidad y de enorme velocidad. Yo no puedo tener la curva de secreción de insulina 40 minutos después y el aminoácido en sangre 3 horas después, 4, 5 o 7. Necesito que la aminoacidemia se produzca dentro de la hora. Por eso los batidos proteicos funcionan. Funcionan porque son de rapidísima biodisponibilidad. Son procesos ultrafiltrados proteicos que aceleran la absorción y el aumento de la aminoacidemia en sangre. No es un problema de cantidad, es un problema de velocidad de absorción. Por eso el combo es proteína con azúcar. No es solo proteínas, es proteína con azúcar para potenciar la secreción de insulina. Sabiendo que, ustedes dirán, y si la persona está gorda, usaremos menos cantidad de azúcar, pero sacarle el azúcar, y lo digo así en la forma más del barrio donde yo vivo, sacarle el azúcar a una persona que se mueve es criminal, por más que esté gordo, es criminal. Sin azúcar no hay metabolismo aeróbico. Sin azúcar el cerebro no tiene glucosa. Por lo tanto, lo que podemos hacer es bajarle la cantidad. Pero intraesfuerzo y posesfuerzo inmediato, más allá de su masa corporal, más allá de su porcentaje graso, se usan azúcares de alto índice glucémico. Intra y posesfuerzo inmediato. Para el resto de los días, si el tipo está gordo, ustedes saben mejor que yo que está absolutamente prohibido, pero no intraesfuerzo. Una persona que tiene mal llamadas cetogénicas, una persona que tiene poco ingreso de hidrato de carbono, va a tener un nivel de fastidio que le va a ser imposible desarrollar programas de esfuerzo físico serios. Ni hablar si es deportista, ni hablar si es deportista. No se puede no darle hidrato de carbono a un deportista, es criminal. Y si quieren, después lo discutimos sin ningún problema. Por lo tanto, esto es lo que buscamos. Esto es lo que buscamos, la simultaneidad de estos tres procesos. De acá dependemos nosotros, que haya ruptura muscular, que haya aumento del pico de la secreción de insulina, y para esto es dentro de la cancha al final del partido. Para esto es inmediato. Lo primero que toma. En la práctica la persona dice, no, pero doctor, yo voy al gimnasio y voy a mi casa. Está bien, pero entre que terminás y tu casa solo agua, ningún hidrato de carbono, porque si no me acelerás el proceso de insulina previo. Y yo lo que necesito es la insulina en el momento que tomás el aminoácido. Para nosotros esto es clave en la historia, esto es clave. ¿Hasta cuánto tiempo tengo? Como les dije, hasta 3 horas. En la medida que no ingiera nada previo. En la medida que no tome nada previo. Hasta 3 horas finalizado el esfuerzo físico, cualquiera de sus formas. Una pequeña experiencia, equipo de primera división, últimas 8 semanas del año, el promedio de edad 27-28 años, ustedes saben que en el fútbol 27-28 años se entrena muy mal la fuerza, la única diferencia de esas últimas 8 semanas fue que a un grupo le dimos aminoácidos, al otro grupo no le dimos nada, el grupo que tenía aminoácidos en esas 8 semanas, medidas por antropometría, aumentó 1 kilo de masa muscular en promedio, el grupo que no tomó aminoácidos en esas últimas 8 semanas aumentó 1 kilo de masa muscular, de grasa en promedio. Usted dice, 1 kilo de masa muscular es nada. Para los que trabajamos en deporte a los 27-28 años, en tipos deportistas, entrenados, profesionales, 1 kilo de masa muscular en promedio realmente es mucho, sobre todo porque no están sometidos al final del torneo a entrenamiento de la fuerza, digamos. La básica planificación habla de que la mayor entrenamiento de la fuerza es al principio del programa, al principio del año y no al final. Por lo tanto, era muy poco entrenamiento, pero en el entrenamiento físico con batidos proteicos aumentamos en forma estadísticamente significativa 1 kilo de masa muscular, cosa que realmente es muy importante.